¿La altura de la zapata cuál es? La altura de la zapata es lo que va a ser solamente concreto. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Esto es la altura de la zapata, lo que va a ser concreto. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a un video más en el canal Construye con Ingenio, y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y es el metrado de zapata. Seguramente ustedes en su proyecto van a tener pórticos en muchas ocasiones, las columnas, y descansan en una zapata. Y hoy aprenderemos cómo metrar el volumen de concreto, excavación, entre otros factores que a veces los libros de metrado no nos dicen, y les daré algunos tips que utilizamos en campo. Muy bien, entonces muchos suscriptores, muchas personas que quieren hacer de repente su vivienda y no saben cómo metrar las zapatas y desconfían pues de que han venido la premezcladora y les ha dicho tantos cubos, no siempre son, digamos, no siempre tienen pues la respuesta correcta. He visto personas que gastan mucho dinero trayendo demasiados metros cúbicos de concreto para la zapata porque sobra demasiado. Entonces de repente tú eres una persona que va a construir su vivienda, eres un maestro, un estudiante de ingeniería, un ingeniero que quiere aprender a metrar correctamente el concreto para una zapata, y también cuál va a ser el volumen de excavación, la tierra que yo voy a sacar, que voy a rellenar y que voy a tener que eliminar. Y para eso antes tenemos que mostrar pues qué es una zapata. Una zapata es un elemento, como vemos por acá, que recibe la carga axial, recibe el peso de la columna. Esta zapata, como ven, no es, en realidad, cuando uno piensa en una zapata, no es un elemento geométricamente recto aquí, ¿no? En esta parte, porque miren, si nosotros nos damos cuenta, tiene una forma, ¿no? Que luego vamos a hablar de eso, es el factor de forma, ¿no? No es completamente recto, ¿no? ¿Por qué? Porque la excavación a veces no nos permite que sea completamente recto, así como tal, ¿no? Depende del tipo de suelo y lo vamos a hablar más adelante. Pero esta es la zapata. Entonces, esta zapata pues está debajo del terreno. Digamos que por aquí está el nivel de terreno natural y esto está por debajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a metrar esta zapata? Bien, seguramente en tu plano vas a encontrar esto que se le llama la planta. A esto se le llama vista de planta, ¿no? Entonces, esta vista de planta es la zapata que tú ves desde arriba, y este es el corte, ¿no? Este es un corte de esa zapata, ¿no? Entonces, en la planta nosotros vamos a encontrar las dimensiones de la zapata, y en el corte vamos a encontrar también las dimensiones, pero en este caso, por ejemplo, la dimensión de esta altura que se llama la altura de desplante, en este caso 1 metro, ¿ok? Y la altura también de la zapata, en este caso 50 centímetros, ¿no? Medio metro. Y obviamente acá está la misma dimensión que aquí, porque simplemente es un corte. No es como que yo hubiera cortado aquí, ¿no? Y estoy viendo lo hubiera cortado y estoy viendo esa sección. Muy bien, entonces vamos a iniciar con algo muy interesante, que es el volumen de excavación. Cuando nosotros hablamos de volumen de excavación, muchos textos yo veo de frente, ok, volumen de excavación, vamos a ver, esto es sencillo porque agarran y ponen así, ¿no? Acá ponen aquí que está el suelo, veo en los textos esto que no me parece bien también, ¿no? Bueno, de forma básica puede ser, pero hay cosas, ¿no? Que en campo es diferente. ¿Por qué? Porque te ponen así, entonces te dice el volumen de excavación es sencillo, ¿no? Digamos, es así, vamos a ponerlo acá, ¿no? Y te dicen, ok, A por B por C, ¿no? Volumen de excavación es igual a A por B por C. Listo, esto es lo que voy a excavar, un cubo, para poder hacer mi zapata. Pero esto no tiene tanta realidad, porque nosotros sabemos que las excavaciones no son elementos geométricos regulares, es decir, no son elementos, en este caso un paralelepípedo, no es pues un cubo, por decirlo así, no es un cubo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el suelo usualmente depende de la variante del suelo. Si el suelo es más suelto, digamos, la excavación va a ser más irregular. Es decir, si el suelo es más suelto, digamos que tenemos un suelo gravoso con bastante contenido de suelo suelto, ¿no? El ángulo de fricción es elevado y tenemos poca cohesión. Entonces, primero, que ese tipo de suelo vas a tener que hacer una excavación muy parecida a esta de repente, ¿no? No te va a permitir hacer una excavación muy regular. No te va a hacer una excavación como esta por aquí, porque lo hemos visto en campo, ¿no? Ya. Y la poca cohesión que tiene hace que este talud, o sea, esta excavación, se mantenga estable. Pero vean que no es una forma recta, que toda esta parte hay sobreexcavaciones, ¿no? Hay sobreexcavaciones. Vean aquí, si yo trazo una línea recta,
acá hay sobreexcavación, o sea, hay una excavación pues que no es de forma recta. Ingeniero, ves un poquito, eso no cuenta en los proyectos. Es que claro que cuenta, ¿no? Aquí si yo trazo una línea aquí abajo también, hay factores de sobreexcavación, ¿no? Pues si la trazo acá arriba, hay factores de sobreexcavación aquí abajo porque la forma no es una recta, ¿no? La forma no es así. Entonces, debido a este factor de sobreexcavación, que yo le llamo un factor de la forma, un factor de forma de excavación, debido a ese factor, nosotros ya no vamos a metrar el volumen de la excavación como si fuera pues esto de acá un paralelepípedo, un hueco recto, no. Se va a tomar, si bien es cierto, el área y la profundidad, pero adicional a eso, al volumen de excavación le vamos a añadir un factor F. ¿Qué cosa es el factor F? El factor de forma, el factor de sobreexcavación, ¿no? Porque si tú no le añades esto, al final pues vas a tener más volumen de excavación que el que si yo tomara pues una línea recta aquí, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esto de acá pasa con suelos granulares que tienen cierta cohesión, por ejemplo, pero, ahora, ingeniero, ¿y qué pasa con los suelos, digamos, muy granulares, como suelos arenosos, ¿no? Suelos que tienen cierta cohesión, pero son arenosos. Para comenzar, esta fórmula no te va a servir para ese tipo de suelo. ¿Por qué? Porque ese tipo de suelo es de este tipo, ¿no? Entonces, si tú lo excavas, no te va a permitir hacer el talud de esta forma. No te va a permitir. ¿Por qué? Porque en ese momento se va a deslizar todo esto y se va a derrumbar y va a caer aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en los suelos sueltos tiene un ángulo de fricción demasiado elevado. Entonces no permite taludes tan inclinados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy así y de repente tengo que abrir un tajo de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque así ya no genera una inclinación. Obviamente esto no es 90, sino es un ángulo menor, ¿no? Del suelo. En ese contexto cambia la situación porque el volumen de excavación ya no va a ser pues como nosotros pensamos, ¿no? En esta parte, ¿no? Ya no va a ser el volumen de excavación, sino que tienes que considerar ¿qué cosa? Tienes que considerar estas partes que nosotros tenemos por acá, ¿no? Ahora, si bien es cierto, existe en obra, en campo, el perfilado, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el patrón del suelo, la forma del suelo, ¿ok? Eso es, digamos, otra cosa, ¿no? Que se hace, sí, el perfilado se perfila, pero nunca es regular el suelo, nunca es una línea recta. Entonces, en ese contexto, ustedes van a poder tomar de repente acá, si quieren de forma práctica, yo sé que esto matemáticamente hay fórmulas para un tema de un prisma, ¿no? Pero bueno, si quieren tomarlo de forma práctica, esto lo puedes tomar como un trapecio, ¿no? Aquí, un trapecio, calcular el área y por la profundidad, ¿no? Entonces, esta parte por su profundidad, el área en trapecio por la profundidad, igual siempre va a haber un factor de forma, ¿no? Que se va a añadir a la fórmula que estés usando, ¿no? En este contexto estamos usando un suelo pues que nos permita un talud más estable, ¿no? Cuando hablo de talud más estable me refiero a esta forma del suelo, ¿no? En el otro contexto, que tenían el suelo así, ¿no? Hay que usar encofrado para la zapata. Aquí puedo vaciar la zapata contra el terreno, o sea, ¿no? Contra el terreno, el concreto de la zapata lo voy a vaciar contra el terreno. Muy bien. Entonces, yo voy a hacer esto sencillo, ¿no? Ya expliqué por qué va a haber un F acá, un factor de sobreexcavación, un factor de forma. Entonces, luego ya queda multiplicar cosas sencillas. Por ejemplo, aquí ya tengo las dimensiones de mi zapata, ¿no? 1.5 por 1.4, esto es metros, ¿no? Esto está en metros, esto está en metros. Y multiplico esa área, ¿no? 1.5 por 1.4, pero también tengo que multiplicar la profundidad, puesto que, ¿no? Esto va a ser excavación, va a ser todo lo que yo voy a excavar aquí, ¿no? Voy a excavar acá, entonces ese volumen que yo estoy excavando para construir mi zapata es todo este volumen de tierra que va a salir. Entonces, el área, ¿no? De la zapata en planta por la altura, ¿no? de la excavación, perdón. La altura de la excavación 1.5, ¿no? 1.5 aquí. No estoy considerando solado, para fines prácticos, ¿no? Pero podría ser 10 centímetros más acá, ¿no? Para que consideren un soladito. Entonces esto ya no sería 1.5, sino sería 1.6, porque 10 centímetros más. Pero bueno, acá lo estoy considerando sin solado, para fines prácticos. Y acá estoy considerando un factor de forma adicional a esto, un factor de 1.03, o sea, un 3% adicional. Puede ir variando. Si los suelos son más granulares, esto puede ir aumentando 4 o 5%. ¿Ok? Y bueno, el resultado nos da un volumen de excavación de 3.245. Siempre cuando estemos metrando, usar 3 decimales. ¿Ok? Es una regla general del metrado. Y en metros cúbicos, pues estamos haciendo un volumen, ¿no? Estamos sacando tierra, volumen. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Seguiría, bueno, los textos lo hacen así, el volumen de relleno, pero yo no lo voy a hacer así. Yo voy a decir ahora el volumen de concreto,
de la zapata. ¿Por qué? Van a ver luego por qué voy a hacer esto. El volumen de concreto, así como hay un factor de forma y hay una sobreexcavación, también hay un tema de un factor de forma en el concreto, porque si yo vengo y vacío por aquí concreto contra el terreno, vean que la forma del concreto no es una forma pues como muchos creen, entonces el concreto es así rectito, ¿no? Recto, entonces yo saco una forma así, entonces esto es recto, un paralelepípedo, entonces este es facilito porque saco A por B por la distancia que tenga esta zapata y se acabó. Pero y te olvidas de esto. Por eso luego falta concreto, ¿no? Por eso luego de repente se afecta el pedido de concreto y luego dices, no, es que me trajeron menos concreto del que yo pedí. No es eso, sino que te has olvidado de los factores de forma, te has olvidado de considerar factores de rendimiento también en concreto, que seguramente lo vamos a hablar en algún momento, los factores de rendimiento. ¿Ok? Esto del factor de forma, ojo, no es el desperdicio. No es el desperdicio, no es el desperdicio. Algunos dicen, no, ese es el desperdicio. No es, esa parte, el desperdicio es aparte, ¿no? El desperdicio es algo que usualmente le consideramos como una merma en todas las partidas. ¿Por qué? Porque hay mermas de concreto que quedan en la bomba, hay mermas de acero cuando haces muchos cortes, hay merma en el encofrado, sí, cuando digamos hay cortes en la parte si es de madera, ¿no? Entonces, esto no es el desperdicio, ¿ok? Este es el factor que nosotros tenemos por una sobreexcavación, por la irregularidad que presenta el suelo, ¿no? Que como ven es 3%, no es elevado tampoco, ¿no? Pero es un factor que debería considerarse dentro de los metrados, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros el volumen de este concreto? Bueno, el volumen de concreto de la zapata vamos a hacerlo igual como si fuera pues una figura geométrica, digamos, regular, y le vamos a añadir el factor de esta forma, ¿no? De esta forma que tiene la zapata. Entonces, nosotros necesitamos saber, ¿qué cosa? Necesitamos saber la base de esta zapata, la altura de la zapata y la profundidad. ¿Ok? Si nosotros vemos aquí, en esta parte del corte, ¿cómo sacamos eso? La base está acá, 1,50, entonces vamos poniendo números, ¿no? Aquí es 1,50. ¿La altura de la zapata cuál es? La altura de la zapata es lo que va a ser solamente concreto. Mucho cuidado con esto, ¿eh? Esto es la altura de la zapata, lo que va a ser concreto. ¿Ok? Porque en un proyecto un cliente dijo, ingeniero, yo vacié todo de concreto. Oye, ¿cómo vas a vaciar todo de concreto si esto es tierra? Esto de aquí es suelo. Lo que yo voy a pintar en rojo, esto es suelo, esto es terreno. Esto es tierra. No tienes por qué gastar. Y gastó una cantidad impresionante y llenando todo esto de concreto. ¿Por qué? Porque los de la concretera así la habían orientado. Así que acuérdense que las concreteras es un negocio. Acuérdense que las concreteras van a venir, te van a metrar más de lo que me ha pasado. Yo he puesto, digamos, el stop ahí, ¿no? Digamos, un momento, ¿no? Esto no está bien metrado. ¿Por qué me sacas 3 metros cúbicos más? ¿No? A 300 soles, 320 soles, ¿no? Son casi 1000 soles más. O sea, no te regalan 1000 soles, ¿no? Entonces, estas cosas hacen optimizar el sistema de costos de un proyecto, ¿no? Entonces, acá tenemos ya nosotros esta parte de concreto que es solamente esto por la altura, por tanto es 0,50, ¿no? Aquí 0,50 es la altura, ¿no? Ahora, y nos falta la profundidad, pues la profundidad lo vamos a ver en planta, ¿no? Si esto es la base, la profundidad será de este lado, que es 1,4, ¿no? Entonces tenemos aquí 1,4 y ya con eso puedo sacar, como ven acá arriba, 1,5 por 1,4 la profundidad por la altura que es 0,5 y otra vez aparece este factor de forma por la forma irregular del terreno, ¿no? No se olviden, no hay textos que yo he revisado mucho acerca de esto, ¿ok? Por ahí hay unos papers de investigación científica que hablan de esto del rendimiento y los factores de sobreexcavación, pero es muy complicado encontrar un texto de metrados que te diga esto, ¿no? Y luego nos falta concreto en obra y luego tenemos un problema porque hay que estar fabricando concreto in situ o hay que hacer un nuevo pedido, pero ya retrasa toda la planificación de la obra, ¿no? Entonces aquí añado el mismo factor obviamente que estoy considerando para la excavación, lo considero aquí para el concreto 1,03, o sea 3% adicional, y me va a dar un volumen de 1,08 metros cúbicos, ¿ok? Siempre acá, bueno, podemos añadir un 0 para siempre trabajar en 3 decimales, ¿ok? Ahora, vamos a ver justamente este volumen de relleno. Ingeniero, usted habló que ya, yo lleno mi concreto, ¿no? Lleno mi concreto aquí y esta tierra, este hueco, pues yo he hecho un hueco acá. Acá queda un vacío. ¿Cómo voy a hacer mi falso piso acá si acá está vacío? Obviamente no puedo hacer mi falso piso, ¿no? Necesito rellenar este hueco, ¿no? Esto es el volumen de relleno. El volumen de relleno ya sabrá. Entonces yo lo que saco
es la excavación. Yo saco, excavo. Y entonces lo que lleno de concreto lo resto, y lo que falta es el relleno, ¿no? Entonces, el volumen de excavación le resto el volumen de concreto ¿de quién? De la zapata. O sea, le voy a restar esto porque eso ya es concreto, ya no es suelo. Y también el volumen de concreto de la columna, porque acá también esta columna ocupa un volumen que no es suelo, es concreto, ¿no? Eso está vaciado ahí. Entonces ahora el volumen de excavación yo ya lo tengo, eso es fácil, lo copio. El volumen de concreto de la zapata ya lo tengo, también lo copio, por eso lo hice antes. Y el volumen de la columna, ¿cómo hago, ingeniero? Bueno, acá tengo las dimensiones de la columna, acá tengo el área de la columna, ¿no? Y es 0,30 por 0,30 su área, pero su altura, ojo, no es la altura de la columna, no es la altura de entrepiso, es la altura de ¿qué? De desplante. ¿Cómo se llama esto? Altura de desplante. Esto de acá se llama altura, ¿no? De desplante. Desplante. ¿Qué cosa es desplante? Lo que de la planta del 0,0 hacia abajo, ¿no? Lo que es la columna. Esto es el desplante de la columna. En este caso es 1 metro. ¿Okay? Entonces, si yo, vamos a hacer aquí un dibujito rápido, si yo hago así como que un 3D intento hacer por acá, este es el área que yo estoy sacando de acá, ¿no? Y por la altura ya me da el volumen de esta parte que está aquí debajo del suelo. Vamos a ponerlo así como un 3D, ¿no? Para ver si lo entendemos. Entonces, esto sería el volumen de la columna que está aquí debajo, que está ocupando un volumen a esta excavación, ¿no? Le está ocupando un volumen. Entonces, nosotros simple y llanamente hacemos la resta, ¿no? Volumen de excavación menos el volumen del concreto de la zapata menos el volumen del concreto que ocupa esa columna, que es 0,303 por 1, que es la altura, ¿no? Y operando esto nos va a salir 2.075. Listo, se acabó todo. Por la gente diría, no, pero oye, un momento. Si tú sacas cierto volumen de tierra y hay partes que ahora es concreto, ya no es tierra, hay partes de tierra que están sobrando y esa tierra hay que eliminarlo, ¿no? Entonces el volumen de eliminación es algo tan importante de calcular, ¿no? ¿Para qué? Para saber cuánta tierra yo tengo que eliminar, cuántos volquetes tengo que contratar para que se lleven esta tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? La fórmula, no hay que cometer el error clásico. Dice, pues por lógica, el volumen de excavación, ¿no? Lo que se excava menos lo que se rellena, o sea, el hueco menos lo que relleno, la tierra sobra. Entonces es una cuestión lógica, pero ese error, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo hago lo que se excava menos el relleno, me sale 1,17, pero esto es un error, eso no está bien. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de considerar, a la hora que yo saco, excavo de mi terreno, yo tengo mi terreno acá y le saco tierra, a la hora que yo saco la tierra de mi terreno aquí, se va a esponjar, es decir, va a aumentar su volumen, ¿ok? Y a la hora que yo relleno, también hay otro factor, consolidación, es decir, tengo que consolidar, tengo que apisonar el terreno. Y esos valores hacen que la fórmula ya no sea tanto como lo que saco menos lo que relleno, tan fácil así. No, sino vamos a incluir este esponjamiento y esta consolidación en la fórmula del volumen de eliminación. Vean ustedes, acá nosotros tenemos la fórmula de eliminación, será el volumen de excavación, esto lo tenemos, por 1 más E. ¿Qué es 1 más E? El E está en porcentaje. El E es el esponjamiento que está en porcentaje, ¿ok? Entonces, dependiendo de los tipos de suelo, por ejemplo, suelos medios como gravosos con un poco de cohesión, tienen diferentes tipos de esponjamiento. Aquí voy a dejar una tablita para que ustedes vean de acuerdo al tipo de suelo el factor de esponjamiento que aproximadamente pueden considerar para distintos tipos de suelo, ¿ok? Vamos a considerar nosotros un 25% de esponjamiento, es decir, que a este volumen le vamos a añadir un 25% más, ¿ok? Y vamos a restarle el relleno, pero aplicando la fórmula que también aquí influye el volumen de esponjamiento entre el volumen de el porcentaje, perdón, de consolidación. ¿Qué es la consolidación? Bueno, una fórmula como la inversa del esponjamiento es la consolidación 0,8. Y aplicamos esta fórmula directamente, ¿ok? Volumen de excavación, aquí está, lo multiplicamos por 1,25. ¿Por qué por 1,25? Porque 25% más sería por 1,25, ¿no? Eso es matemática, eso lo entienden. Y acá el volumen de relleno es 2.075 por 1,25, que es aquí 1 más E, ¿no? 1 más 25%, entre 0.8, que es la consolidación. ¿Okay? Esto es una cosa ya algebraica, muy sencilla, que es resolver esto y nos va a dar 0.816. ¿Okay? Esto nos dio aquí la parte de un volumen de eliminación. Qué diferente es que yo voy a eliminar casi 0.82, digamos, metros cúbicos,
¿ok? Con 1.17. Es mucha diferencia, y 0.36 casi, ¿no? Pero 0.36 metros cúbicos, ingeniero, ¿eso qué importa? Eso es un poquito, sí, pero si fuera 0.36, si estuviéramos hablando de, digamos, por poner un ejemplo, 10 zapatas nomás, ¿no? Entonces estamos hablando de 3.6 metros cúbicos. ¿No? El metro cúbico usualmente puede estar 45, el de eliminación me refiero, ¿no? Entonces hay un dinero ahí que tú estás dejando de considerar, ¿no? Hay un dinero allí que se está, digamos, estás tú aumentándole el presupuesto cuando no deberías. Y a veces cuando se hace pues un concurso oferta, ven quién tiene el presupuesto más real, ¿no? Yo he sido partícipe de, digamos, participar en lo que es el arbitraje, que enviaban distintas empresas su presupuesto, y yo tenía un itemizado con un presupuesto base y veía cuál se parecía, estaba más a la realidad del presupuesto base, y luego pues en otros factores escogía el tema de la empresa experiencia y otras cosas más, que en algún momento ya me sentaré con ustedes a un conversatorio a contarle un poquito de esa experiencia. Pero aterrizándolo aquí, entonces ya tenemos nosotros el volumen de excavación, el volumen de relleno, el volumen de eliminación y el volumen de concreto. ¿Qué nos faltaría? Pues es algo tan sencillo como que nos falta el tema del acero, ¿no? ¿Y el acero es complicado, ingeniero? No, el acero no es tan complicado. Les voy a enseñar un método rápido, pero vamos viendo. Si en esta parte, que para no ser muy extenso seguramente este video, porque mi idea era transmitirle la parte del factor de sobreexcavación o de factor de forma, que era un poquito el tip o la novedad de este video, ¿no? Lo vamos a dejar aquí de repente para una parte 1 para que no sea muy extenso el video, y en una parte 2 entraré ya con los tips de acero. ¿Por qué? Porque acero tiene sus cositas también, ¿no? El acero tiene, hay algunas cosas que no se consideran dentro de los metrados que nos dicen los libros, y por eso es que mejor lo dejamos aquí para una parte 1 de esta parte de metrado de zapata. Y voy a seguir haciendo entre este video de metrados como otros temas también, que es muy interesante para que estudiantes, ingenieros, incluso los mismos usuarios que van a hacer su cimentación, ahora pues ya pueden calcular de forma manual, de forma rápida, ¿no? Claro que esto es un poquito de práctica, ¿no? Entonces, soy el ingeniero Reinaldo Vilches Dávila. Déjenos sus comentarios acerca de qué cosa quieren que les enseñe a metrar, y yo con mucho gusto pues me tomo el tiempo de hacer este contenido para ustedes, para nuestra comunidad, para metrar, enseñarle algunos tips como este, que algunos de repente lo conocían y algunos no. Esa es la función de estos videos, ¿ok? No se olviden suscribir al canal, compartan si les ha gustado este contenido. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.